Buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en este día. Que Dios les bendiga mucho. Es un placer para nosotros saludarlos y estar en este lugar para poder bendecir tu vida. Queremos comenzar este tiempo. Hoy queremos hablar de la séptima dispensación, ya la parte final. Así que vamos a orar un momento. Si podemos juntos entrar en un tiempo de oración. Padre, gracias por darnos este tiempo y oportunidad para poder escuchar la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que tu mano se extienda y puedas bendecirnos. Gracias por darnos hoy el privilegio, Señor, de transmitir y poder llegar a corazones que se encuentran en casa. Señor, bendícelos, la palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a ver los últimos acontecimientos que cierran el tema de las dispensaciones. Es decir, hoy estaríamos terminando todo esto y vamos a llegar al final de lo último de la revelación bíblica, que es el juicio final, el juicio del gran trono blanco, el juicio a las naciones y cielos nuevos y tierra nueva, que sería el nuevo hogar eterno que Dios tiene preparado para todos aquellos que le buscan, que le sirven y que fueron raptados con el Señor. Tenemos nuestro mapa profético para esta parte y tiene que ver con el rapto de la iglesia, los 7 años de gran tribulación, la segunda venida de Cristo, que pone fin al anticristo y al falso profeta en el lago de fuego. Sigue también encerrando a Satanás en el abismo por 1000 años. Y luego vienen 1000 años de bendición en esta tierra. Luego de los 1000 años, Satanás sería otra vez suelto para engañar a las naciones. Habíamos visto que Dios mismo lucha contra Satanás y todo un resto de personas que se levantaron en el tiempo del milenio, por lo cual hace llover fuego del cielo y entonces Satanás estaría siendo lanzado al lago de fuego. Entonces ahí están los tres en el lago de fuego: el anticristo, el falso profeta y Satanás. Y entonces, después de la destrucción de Satanás, prácticamente viene el juicio del gran trono, y eso es lo que vamos a ver hoy. El apóstol Juan está viendo un trono blanco grande y está viendo a uno que está sentado en ese trono, y vamos a leer los versículos 11 del capítulo 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, también habla de la destrucción prácticamente del cielo y de la tierra. Estos que nosotros vemos también serán destruidos. Luego lo vamos a tocar. Y entonces la pregunta es: ¿quién es el que se sienta a juzgar? Hay un pasaje paralelo justamente en el libro de Daniel capítulo 7, y vamos a leer ese pasaje. En el versículo 9 y 10 dice: y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, dice, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares y millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó
y los libros fueron abiertos. Y está hablando del mismo hecho del trono blanco, porque está en concordia, en contexto del capítulo 7, 8, que son proféticos para los últimos días. De hecho, ¿quién es el que se sienta a juzgar? La Biblia dice claramente que Dios mismo juzgará, y en Apocalipsis, volvemos al capítulo 20, dice justamente eso. Si observamos bien, Apocalipsis 20, dice el 12, y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, el anciano de días. El juez es Dios, pero es Dios en la faz de Jesucristo. Porque según la palabra en el Nuevo Testamento encuentro que Dios mismo dice que le dio que juzgue al Hijo, a las naciones. Juan 5:22 y el versículo 27, también está Hebreos capítulo 10, versículo 40 y 42, el capítulo 17 de Hechos, los versículos 31, y por supuesto 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5, o versículo 1, perdón, y leo este versículo: te encarezco delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en el reino. 2 Timoteo 4:1. Entonces, ¿quién es el juez? Es Dios, es el anciano de días. ¿Y quién es el que juzga? Y el anciano de días y Dios en la faz de Jesucristo. Otro aspecto importante: ¿quiénes serán juzgados? Siga leyendo, por favor, Apocalipsis capítulo 20. Dice en el versículo 12: y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños delante de Dios. ¿Quiénes van a ser juzgados? Los muertos, por supuesto, que han resucitado. Esa es la resurrección final, la última. Pero entre estos resucitados hay grandes y pequeños. Quiere decir que también Dios va a juzgar no solamente a los adultos, sino también va a juzgar a aquellos jóvenes que han tenido uso de razón y que fueron condenados. Recuerde que el pecado que a los hombres lleva a la condenación es el pecado por elección, no es el pecado por inherencia que tuvieron los niños que recibieron de sus padres y que se interpreta como el deseo de pecar. Ese pecado no les lleva al infierno ni a la condenación. Por eso los niños, cuando mueren, se van con Cristo y con Dios. Él mismo lo dijo: de los niños es el reino de los cielos. ¿Cuál es el pecado que los llega a condenar? Es el pecado por elección. Y esto viene cuando ellos tienen ya el suficiente uso de razón para poder discernir qué es bueno y qué es malo. Y cuando esto está consolidado en sus vidas, entonces podrían ser juzgados. El tiempo, la edad, solamente Dios lo sabe, de acuerdo a los corazones, en función de ese discernimiento que ellos tienen. Pero aquí dice la Biblia que estarán grandes y pequeños delante de Dios para ser juzgados. ¿Quiénes son estas personas que están ahí? Estos serán representados ante Dios porque resucitarán quienes murieron de cualquier muerte. Desde el principio fueron a parar al Hades, al Seol. Fue ese lugar que estaba en el centro de la tierra y que continúa en realidad, que de algún modo salen. El versículo 13 dice: y el mar entregó sus muertos que en él había. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Los que murieron por cuestiones de asesinato, los que murieron por homicidio, los que murieron por suicidio, los que murieron por accidente, los que murieron en el mar,
no importa cuál haya sido la muerte que hayan acontecido, todos ellos resucitarán ese día para ser juzgados y luego ser condenados. Todas estas personas tienen algo en común, y es que jamás escucharon el Evangelio o lo rechazaron si lo escucharon. Eso es lo que tendrán en común, porque no serán juzgados por su fe, porque ellos ya fueron juzgados, aquellos que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, y fueron recompensados y premiados en el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Pero estos que están aquí habrán resucitado de todas partes, de todos los confines, desde tiempos inmemoriales, ancestrales, desde un principio. Y estos que en realidad se desviaron, desobedecieron desde los primeros hombres, serán juzgados. Ahora, si alguien pregunta ¿qué pasa con los que no conocían a Cristo en el mundo entero? No, por supuesto que ellos tenían el testimonio de Dios. Si nosotros hacemos un recuento a lo que hemos hablado en las dispensaciones, desde un principio el testimonio de Dios estaba. Cuando Adán y Eva invocaron el nombre de Dios, los primeros padres, y ofrecieron un sacrificio, y eso pasó también a Abel, y ofrecieron el sacrificio. Caín, en pleno conocimiento de eso, entendemos que se desvió, se salió del propósito de Dios por su voluntad. Él sabía que debería haber impuesto el sacrificio como una medida de comunión con Dios. Él no quiso hacerlo, su descendencia no quiso hacerlo, se desviaron, pero siempre tuvieron el testimonio de que sí era correcto. Por eso no pudo quedarse eso pendiente. Llegó el tiempo de Set, y cuando Set comenzó a tener su tiempo de agradar al Señor, le nació el primer hijo, y a partir de ese momento los hombres levantaron altares, sacrificios, empezaron a invocar el nombre de Dios, dice la palabra. En los tiempos de Noé también podemos ver, en las dispensaciones de la conciencia, del gobierno humano, también Noé levantó altar delante del Señor. Sus hijos Sem, Can y Jafet, que eran los únicos en el mundo, estaban conscientes de que el testimonio delante de Dios era a través de sacrificios, y esta nueva sociedad en ellos decidió apartarse de Dios. Ellos no aceptaron, ellos rechazaron, se desviaron, y ahí nacieron muchas otras naciones hasta llegar a la Torre de Babel. Cuando llegó Abraham en la dispensación de la promesa, él también levantó altares, conocía al Señor. Eso impuso en su hijo Isaac, Jacob, en todo el tiempo del patriarcado. Él estaba consciente de que el testimonio de Dios era grande. Había un Dios todopoderoso, verdadero, al cual se le servía. Y las demás naciones que estaban alrededor, por supuesto que no eran sumamente grandes, conocían de algún modo el testimonio de Abraham y el testimonio de su Dios. Pero muchos de ellos se desviaron por voluntad propia, se depravaron, comenzaron a cometer actos ilícitos, ilegales. Fueron los hombres por su propia voluntad quienes tomaron su decisión de desviarse. ¿Y qué me dice después en la dispensación de la ley con Moisés? De algún modo también él había recibido el testimonio del Señor, Dios Todopoderoso, y él había desarrollado un sistema de sacrificios por la ley, ya se había impuesto, y todas las naciones sabían que había un Dios que había sacado de Egipto a su pueblo. Dice que las naciones temían a ese Dios todopoderoso. Dice que las naciones conocían los hechos de Jehová. Ellos sabían perfectamente cuál era el camino, cuál era el Dios todopoderoso. Ellos podían haber adoptado a Dios a través de los sacrificios, pero no lo hicieron. Se desviaron, y sus hijos se desviaron con ellos, y sus hijos de sus hijos se desviaron con ellos. Pero dentro de ese pueblo Dios no era elitista para solamente salvar a Israel, al pueblo hebreo. Recuerden que había gente también extranjera que se convirtió al Señor, como la ramera Rahab, que teniendo una vida tan terrible, tan sucia, tan mala, decidió seguir al Señor. Salió de eso y Dios lo aceptó.
Y Rahab fue un referente grande en la voluntad del Señor y se salvó. La Biblia dice que esta mujer por su fe se salvó en el libro de Hebreos y todavía es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren ustedes, el testimonio del Señor siempre estuvo en toda la tierra. El libro de Habacuc capítulo 2 dice en los versículos 13 y 14: dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán por el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. El testimonio de Dios estaba en todas partes. La gente no le dio gana, no le dio gusto, no quiso seguir. No tienen excusa las demás naciones, inclusive en este tiempo donde el verdadero camino a Dios se llama Jesucristo. El verdadero camino al Padre se llama Jesucristo. El Señor lo dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. El Señor claramente lo dijo: no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y alguien le pregunta: Señor, ¿cuál es el camino? Y entonces Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy la humanidad, en la actualidad, desde la muerte del Señor Jesucristo, tiene que saber que el único camino a la salvación, a la redención, se llama Cristo Jesús, porque Él fue el único que pagó los pecados de la humanidad. Él es el único que murió en la cruz del Calvario. Por eso la humanidad tendría que aceptar a Jesucristo para salvarse, porque Él es para nosotros ahora el sacrificio por el cual podemos ser salvos. Pero hoy en la actualidad la gente no quiere escuchar de Dios. Hoy en día la palabra de Dios se predica, el evangelio de Dios se predica, pero muchos prefieren pecar, prefieren desviarse. Por eso claramente la palabra del Señor dice en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La humanidad se está jugando su salvación. Depende mucho de su fe, si cree o no cree. Depende mucho de esa decisión. Y si tú me estás escuchando en este día, amigo, que no tienes a Jesús, o de algún modo tienes interés o curiosidad, te animo a que lo recibas, a que lo invites en tu corazón, puedas aceptarlo y puedas recibir el regalo más grande de toda la humanidad, que es la salvación en Cristo Jesús. Haz una oración delante de Dios, invítalo a tu vida y permite que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. La salvación está ahí, y la Biblia sigue diciendo, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesucristo ya murió por ti, murió por la humanidad. Él está esperando con los brazos abiertos para que la humanidad reaccione, aborrezca su pecado, no ame su pecado, lo rechace y entonces se consagre a Dios. Busque a Dios, porque el tiempo está cerca. El tiempo se acerca. Nuestro Jesucristo viene pronto. Es tiempo de arrepentirse en este día.
Nosotros tenemos que darnos cuenta que Él es la salvación para nosotros y para todos. No importa de qué religión sean. La religión no salva. El que salva se llama Cristo Jesús. Cristo no vino a traer una religión. Cristo no es evangélico, mormón, testigo, católico. Cristo solamente tiene un mensaje, una palabra. Y para recibirlo hay que abrirle el corazón y hay que leer la palabra para saber sus caminos. Entonces estarás en la verdad de Dios. Las naciones enteras desde antes tuvieron el testimonio de Dios a través del sacrificio, y en este tiempo moderno todavía tienen el testimonio de Dios a través del sacrificio de Cristo, de la faz de Jesucristo. El hombre no tiene excusa para salvarse. Por otro lado, también es importante ver que al hombre nunca se le dejó sin testimonio. Dios se encargó de darle lo que él necesitaba. Y la Biblia dice en el libro de Romanos, voy a leer el libro de Romanos capítulo 1 verso 18, pero lo voy a hacer en la Biblia Dios habla hoy, que es más entendible. Dice, leo el 19 y el 20 más bien, dice: lo que de Dios se conoce, o lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen excusa, no tienen disculpa. ¿Está comprendiendo lo que está diciendo la palabra de Dios? Que desde el principio de la fundación del mundo, el testimonio de Dios siempre estaba a través de los sacrificios, pero también a través de lo que vemos, de las maravillas que vemos, de la creación que vemos. Basta que el hombre pueda llegar a entender que todo esto es creación de Dios para poder entregar su vida a Dios. Pero el hombre, amando más las tinieblas, se desvió. Por eso Dios en el juicio final va a juzgarlos a todos, desde Adán hasta el tiempo donde se dé el rapto de la iglesia. A todos, hasta en el tiempo de la gran tribulación, todos compadecerán ante Dios. El hombre no tiene excusa, siempre tuvo oportunidad. Ahora, quienes creyeron en el sacrificio, en el testimonio de Dios antes de Jesucristo, estos que murieron con esa fe de que un sacrificio tiene comunión. Después, aquellos que utilizaron animales para poder limpiar o justificar sus pecados por fe, porque ellos tenían que hacer uso de fe, solo deberían creer, porque la sangre de un animal no limpia los pecados. Era una manera de creer, de sostenerlos hasta que el verdadero Cordero de Dios realmente sea inmolado en la cruz del Calvario. Y cuando Jesucristo vino y fue crucificado y sacrificado en la cruz del Calvario, Él tendría que descender a las partes más profundas de la tierra para poder mostrarse tal cual es. Y aquellos que tuvieron esa fe anticipada del sacrificio y del testimonio tendrían que creer para que el Señor se los lleve arriba por su fe. En el libro de Efesios capítulo 4 versículos 8 dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, dice la palabra.
Por supuesto que hay personas que interpretan esto de otra manera, pero para nosotros está clarísimo la interpretación y la coherencia que se da en función de los tiempos. Y se les respeta a quienes interpreten de otra forma este pasaje. Pero es claro. En otras palabras, estos que estarán en el juicio final, estos que estarán en el juicio del gran trono blanco, en realidad serán gente impía, gente que nunca quiso el testimonio de Jesús, ni siquiera el Evangelio. Ellos estarán de pie delante del juez. Y la palabra dice que serán juzgados. Vuelva por favor al libro de Apocalipsis capítulo 20 y dice el versículo 12: por eso serán juzgados por sus obras. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras. Oiga bien, hay que subrayar eso: por las obras o las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y si lee el verso 15, dice: y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En primer lugar, ellos serán juzgados por sus obras, porque ellos no recibieron a Jesús, rechazaron el testimonio de Dios. Entonces, ¿cómo se les va a juzgar? Necesariamente por sus hechos. Es como nuestra Constitución termina juzgando a las personas por sus acciones. Una persona inocente no tendría que ser, inculpada, porque no cometió ningún delito. Pero cuando alguien comete un delito, según la ley, tendría que ser penalizado y tendría que pagar, sea en la cárcel, no sé, a veces hay hasta pena capital, pero tendría que pagar. Los hombres que estarán allá tendrían que ser juzgados. Y si alguien me pregunta, pero en este juicio, ¿habrá gente salva? ¿Podrá haber personas que se salvan? Bueno, en teoría tendría que haber, pero no va a haber. ¿Y por qué eso? Porque si el Señor está haciendo un juicio, es para demostrar su culpabilidad. Por eso los libros se abren, para mostrarle cuán culpable es. Por ahí la persona dice: yo soy inocente, como alguien dijo, hasta que me declaren culpable, somos inocentes. Bueno, los libros serán abiertos, y si entre esos estuviera una sola persona que nunca habría hecho nada, hubiera estado limpio, jamás hubiera pecado desde que tiene uso de razón, tendría el derecho de ser salvo por sus obras. En teoría debería ser así, pero en la práctica le digo que no, porque la Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Eso dice Romanos, y el libro el Salmo 14 dice: todos se perdieron, todos se echaron a perder, todos pecaron, se hicieron necios. El libro de Romanos 1 dice: cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible, de imagen. Oiga bien, no hay salvos en este juicio. ¿Por qué? No porque no se quiera, sino porque no hay gente que haya permanecido sin pecar. Todos pecaron. Ahora dígame si la iglesia también pecó. Por supuesto, pecaron. Yo pequé, soy el primer pecador. El apóstol Pablo decía: yo soy el peor de todos, un gran pecador, todavía perseguidor, y hice daño a la iglesia de Cristo. Eso dijo el apóstol Pablo. Somos pecadores, todos lo somos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los que rechazan el Evangelio? La diferencia es que todos mis pecados he creído que Jesucristo lo ha llevado en la cruz del Calvario, y allá Él ha pagado por mí. Entonces yo lo creo, por lo tanto soy justificado en Él, y Él me justifica.
Él se pone delante. Es como si le dijera al Padre: Padre, él ha pecado, ha sido terriblemente malo, ha cometido las atrocidades terribles en el mundo, debería merecer el castigo eterno. Pero te hago recuerdo, Padre, que yo he muerto por él, que él se ha arrepentido, que ha buscado mi rostro, ha creído en la palabra, y entonces ha nacido de nuevo. Por eso todas las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y el Señor tendría que llevárselo al reino de Dios. Esa es la diferencia. Estos que están aquí no rechazaron, ni siquiera más estaban en sus deleites, placeres, vanidades, enojos, iras, maldades, haciendo lo malo, lo terrible, la corrupción, la maldad, la fornicación, tantas cosas. No se dieron cuenta. Alguien vino, les predicó el evangelio y ellos le miraron mal, le miraron feo, rompieron su folleto, los insultaron y se fueron. No quisieron. Hay personas que aborrecen la palabra de Dios, aborrecen la iglesia, aborrecen a Dios, aborrecen a los siervos de Dios. Ellos estarán aquí en el juicio para ser juzgados por sus obras, dice. ¡Qué tremendo! Ahora, imagínense, dice que va a estar presente ahí, va a haber 5 libros. De los 5 libros, uno es el libro de la vida. Y ahora, ¿por qué tiene que estar ahí el libro de la vida? Dice el verso 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice. ¿Cuándo las personas escriben su nombre en el libro de la vida? ¿Cuándo? Cuando nacen de nuevo, cuando entregan sus vidas a Cristo, cuando las personas están siguiendo el camino a pesar de las pruebas, tribulaciones, continúan esforzándose en el camino, de ellos está su nombre escrito en el libro de la vida. En la Biblia encontramos muchos pasajes sobre la presencia del libro de la vida. En el primero, en Lucas, le voy a dar solo los pasajes, Lucas 10:20, Jesús dijo prácticamente a los que estaban yendo a predicar, el Señor los había mandado de 2 en 2 a predicar, ellos fueron temerosos, con miedo, y luego regresaron contentos y gozosos, y ellos decían: realmente funciona, Señor, los demonios salen, los enfermos son sanados, Señor, la gente es restaurada, estamos contentos y felices. Y el Señor les dice: no se pongan felices por esas cosas, porque eso es natural, eso siempre pasa cuando se predica el evangelio. Estén felices, estén contentos de que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y eso tiene que ver con que ellos ya estaban en Dios y estaban sirviendo a Dios. Siempre he dicho que trabajar para Dios es una evidencia concreta de que uno está escrito en el libro de la vida. Usted puede leer el libro de Hebreos capítulo 12, 22, 23. Usted puede leer el libro de Filipenses 4, 3. Usted puede leer el libro de Apocalipsis 3, 5, que también dice que Dios puede borrar el nombre del libro de la vida. Y el libro de Apocalipsis 21, 27, que los que van a entrar a la nueva ciudad al final serán los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y entonces, ¿por qué este libro estará en este juicio? Bueno, supongo que es pura formalidad. Es como evidenciar delante de ellos, de los acusados en este caso, que nunca ellos aceptaron, tomaron su decisión a pesar que tuvieron su oportunidad. Por eso seguramente dirán: a ver, ¿está su nombre en el libro de la vida? Tendrán que hacer una búsqueda por si acaso alguien diga: yo iba a la iglesia, yo me acuerdo que estaba en algunas reuniones, yo iba, y ¿cómo voy a estar acá? No, hay gente que iba a las iglesias pero nunca tomó su decisión de recibir a Cristo. Y en la actualidad hay personas que llegan a la iglesia,
Pero la atención no es Cristo. La atención es una muchacha, un muchacho. He conocido a muchas personas que han llegado a las iglesias por las chicas y por los chicos. Y estuvieron ahí. Un caso, por ejemplo, hasta un joven dijo, yo ya estoy en el Señor. Se notaba que no, pero decía, yo estoy en el Señor. Bueno, a ver, tienes que venir a todos los cultos. Y venía. Y luego, bueno, tienes que bautizarte. Y se bautizó. Ay, ¿qué hacemos? Lo haremos ayunar 7 días. Tienes que ayunar, joven. No, 5 días. Y venía el ayuno. Y yo dije, a ver que ore. Lo voy a hacer orar 2 horas, 3 horas. Oiga, y oró todas esas horas. No, pues, ¿qué más se puede hacer? Digo, amén. Los casamos, gloria a Dios. Se casaron. Después de la luna de miel, no volvió más el joven a pisar la iglesia. Solo a veces venía la muchacha. Mire lo que pasó. ¿Acaso no hay esos casos? Las personas fingen. O hay otras personas que vienen porque tienen una enfermedad. Espero que el Señor me sane, dice, y vienen a la iglesia. No tienen su comunión con Dios. Ellos están buscando un intercambio. Espero que el Señor me sane. Muchas veces el Señor les sana por su gracia y misericordia, pero después ya nos regresan a la iglesia. Hubo una hermana que sanó, o una mujer que sanó de los tumores. Después de sanarse no volvió más. ¿Acaso no hay esos casos en la iglesia? Los jóvenes tienen que tener cuidado, porque muchas veces los jóvenes van a las iglesias. ¿Por qué? Porque las muchachas, va a ser una fiesta, hay una celebración, hay refrigerio. Y a veces hay jóvenes que dicen, ¿qué va a haber en la iglesia? Y hay otros, ¿va a haber refrigerio? ¿Vamos a actuar en un drama? ¿Vamos a hacer una coreografía? Y dice, no va a haber drama, no va a haber refrigerio. Allá el sábado siguiente, ¿qué va a haber? No, ahí va a haber pollito, voy a estar ahí. Esos estarán ahí. Por eso el libro de la vida se tiene que abrir. ¿Está su nombre en el libro de la vida? Debe estar, porque yo estaba fiel. Yo inclusive, yo era ujier, dice. Hay otros que se meten hasta de ujier. Yo era músico, tocaba en la iglesia, dice. Pero ¿cuándo orabas? ¿Cuándo ayunabas? No, es que yo, hay gente que puede decir, es que yo predicaba. ¿Puede creer que hay gente que predica pero no tiene al Espíritu Santo? Es pura formalidad, pura teología. Es simplemente, parece una profesión. ¿Puede haber gente así? No, tiene que abrirse el libro de la vida para decir, no está su nombre en el libro de la vida. Y ahí seguramente se abrirán los siguientes libros, hermano. ¿Y cuáles son esos libros que se abrirán? Le voy a decir y le voy a dar los pasajes si usted lo estudia en casa. En primer lugar está el libro que registra los hechos de la conciencia, Romanos 2:15. En segundo lugar, el libro que registra las palabras que salen de la boca, Mateo 12:36-37. En tercer lugar, los libros de los secretos más personales y más íntimos que uno tiene y piensa en su corazón, Romanos 2:16 y Eclesiastés 12:14. El libro de las acciones públicas, 2 Corintios 11:15, Mateo 16:27. Estos libros se abrirán y entonces ahí no va a poder justificarse, porque es como su conciencia lo acusará y le dirá, en tal fecha, en tal hora y en tal día tú estabas haciendo estas cosas en la oscuridad. En tal momento hablaste estos disparates, estas palabrotas que salieron de la boca, así fue. Oiga, ¿quién va a decir algo frente a la evidencia? Yo creo que uno se va a sentir mal porque es real, es evidente. Los libros se abrirán
Muchos libros de los secretos, lo que sienten ahí en lo profundo, se abrirá. Y eso que nadie quiere que sepan, eso va a salir a luz por la evidencia. Yo creo que uno por uno hará todo esto. Y por si acaso en este juicio no hay arrepentimiento, perdóname, Señor, perdóname, ahora sí creo, es que en ese tiempo no creía, por favor, puedes salvarme ahora. No es ahora salvación, ahora ya es juzgamiento. Es como un señor que estaba yendo por la calle y dice que había otro que estaba cruzando y entonces lo podían atropellar, y él, cuando vio todo eso, lo agarró y lo tiró a un lado y lo salvó de la muerte. Y luego hablaron bien, tomaron un café, todo bien. Pasados los años, este que casi muere cometió errores fuertes en la sociedad, lo apresaron y lo llevaron para ser juzgados. Y qué casualidad, el que lo había salvado estaba de juez. Y entonces cuando lo ve dice, es mi amigo. Yo creo que algo siempre va a hacer por mí. Se acerca y le sonríe. Y el otro le dice, amigo, tengo que ser imparcial. En ese tiempo yo era tu amigo, tu salvador. Hoy soy tu juez, le dijo. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Hoy es nuestro Salvador. Cualquiera se convierte, cualquiera le recibe. No importa cuán pecador haya sido, haya asesinado, haya matado, haya hecho estragos de su vida. No importa lo que haya hecho. Si acepta a Jesús como Señor y Salvador, será salvado, será libre, será bendecido. Podrá cambiar, ser transformado, porque está mirando al Salvador. Y entonces será salvo en ese día del rapto. Pero como la gente rechaza a Cristo, tendrá que venir a este juicio. Y en este juicio tendría que abrirse el libro de la vida y luego los otros libros para evidenciar. Y cada uno. ¿Y sabe lo que va a pasar al final? Bueno, Apocalipsis 21:8. Este es el final. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Saldrán de ese juicio aquí directamente al lago. ¿Dónde está el anticristo? El falso profeta, Satanás, y ahora estará la gente. ¿Y por qué Dios tiene que enviarlos al infierno? No. Dios les dio su salvación, Dios les dio su oportunidad. Si están yendo al infierno es porque ellos quisieron seguir los pasos de Satanás. Ellos quisieron seguir los pasos del diablo. Ellos quisieron seguir las obras del enemigo, robando, mintiendo, engañando, haciendo maldades en la vida. Ellos seguirán los pasos de su padre, el diablo. Jesús dijo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si fueras de Dios, harías las obras de Dios. Si fueras de Abraham, harías las obras de Abraham. Así les decía en ese tiempo. Pero por cuanto sus obras son malas, terribles, ustedes son hijos del diablo, les dijo el Señor Jesucristo. Todo Juan capítulo 8 habla de todo eso. Y habló de que conocerle a Él verdaderamente para ser llamados hijos de Dios. Y eso nos da libertad. Existe un infierno. Jesús habló del infierno. Mateo capítulo 5, verso 22, 29, 30 habla del infierno. Mateo 10, 28. Mateo 18, 9. Mateo 23, 15. Mateo 23, 33. Mateo 22, 13. Mateo 25, 30. Romanos 2, 9. En muchos pasajes Jesús habló acerca del infierno. Y eso fue todo, ahí terminó. Y también dice Apocalipsis 20,
El verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, que es la muerte segunda. También el Hades y el fuego, o sea, esto también aquí terminará sus días. El Hades será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y la muerte es un espíritu, es lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Bueno, ya se terminó el juicio y de repente vienen cielos nuevos y tierra nueva. Y el último capítulo de Apocalipsis 21 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Miren ustedes, fue lanzado al lago de fuego. Por cuestión de tiempo solo voy a darle los textos bíblicos. ¿Qué pasó con la tierra? ¿Qué pasó con todo esto? Desaparecerá, se quemará. Segunda Pedro 3:7, 3:10, 3:13 dice que será consumido, será deshecho, se quemará, el agua ya no habrá. Por eso dice: cielos nuevos vienen, tierra nueva, es una nueva ciudad. Este primer cielo y primera tierra pasaron, ya no está más. Jesús también dijo: cielos y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo. Entonces tenemos que llegar a entender todo esto. Y por supuesto, los cielos nuevos y la tierra nueva. Esto está hablando acerca de la nueva Jerusalén. Es una ciudad que va a descender diferente a la tierra. Esta será una ciudad de oro y va a descender de arriba, como dice el versículo 2. Yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Imagínense, un esplendor, está diciendo, tremendo. Será una ciudad enorme, porque tendrá más o menos 2.413 kilómetros, y esto será una especie de cubo, otros dicen una especie de pirámide, pero más o menos será esa la medida. Sus muros tendrán una altura de 66 metros. Dice que será lleno de perlas preciosas, piedras preciosas. Estará el jaspe por ahí, como dice el verso 12. Qué tremendo tenido la gloria de Dios, y su furor era semejante a una piedra preciosísima como la piedra del jaspe, diáfana como el cristal. Será una ciudad tipo cristal. Es un ensueño lo que va a venir. Tendrá cimientos donde descansan 12, hay 12 cimientos, y están adornados estos cimientos también con perlas preciosas. Miren ustedes, luego dice, desde los versículos prácticamente, un poquito más abajo, el 16, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual que su anchura, es decir, cuadrada. Y él midió la ciudad con la caña, bueno, ya le di este dato de 12.000 estadios, el muro también. Ahora el 19 está los cimientos del muro, lo cual estaban adornados con piedras preciosas, y ahí está una lista. El primer cimiento, jaspe; segundo, zafiro; tercero, ágata; cuarto, miren ustedes, todas estas perlas preciosas: ónice, carolina, crisólito, berilo, topacio, crisópraso, jacinto, amastita. Todo esto es una ciudad de ensueño. Sigamos el verso más abajito. Dice: las calles serán de oro. El verso 18: y el material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Imagínense, si hay polvo, será polvo de oro. Ya no habrá en ese tiempo ambición por el oro, ¿no? En ese tiempo ya no habrá esos sentimientos malos, terribles. El verso 21 también dice: las 12 puertas eran 12 perlas
Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como de vidrio. ¡Qué tremenda ciudad! Dice también allí, ¿no? En el capítulo 22, versículo, vea usted, 2, dice, está algo que nos interesa. Y en medio de la calle de la ciudad, y a un lado al otro del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Usted entiende de que el árbol de la vida tenía una función en el Edén, y esa función era perpetuar la eternidad del ser humano. Estará nuevamente allí el libro, o más bien dicho, el árbol de la vida. Dice luego el versículo 23 del 22:5 más bien, no habrá allí más noche, miren, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Será totalmente diferente, no habrá noche, ¿no? Como nosotros estamos acostumbrados a la noche, no, ahí habrá una luz, pero no será la luz de los focos, dice, o de las lámparas, ni siquiera de la vela, ni siquiera del sol. Es algo que la misma presencia de Dios irradiará, dice, ¿verdad? Y la luz será propia del Señor. ¿Qué vamos a hacer allá? 3 cosas. Es un lugar de aprendizaje, eso dice la palabra. Es un lugar de canto. Le voy a dar solo los pasajes. Es un lugar de aprendizaje. 1 Corintios 13, 9 y 10. Será un lugar de canto. Hebreos 2, 9 al 12. Apocalipsis 5, 9. Y también 14, 13 y 15, 3. Será un lugar de servicio. Apocalipsis 22, 3, 7, 15. 2 Tesalonicenses 2, 12. 1 Corintios 6, 2 al 3. Apocalipsis 22, 5. ¿Quiénes van a estar en esta ciudad? Seguramente estará Dios, el Padre, estará Jesucristo, estará el Espíritu Santo, estarán los ángeles, los serafines, los querubines, estará Gabriel, estará Miguel, estarán los 24 ancianos, Israel salvado, estará la iglesia y por supuesto todos aquellos que fueron redimidos en todos los tiempos. Y todo esto, ¿verdad? Y la Biblia más abajo, en el capítulo 6, y me dijo, y terminamos con esto, estas palabras, termina cerrando ya Juan la revelación, y estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, dice, soy el que vio estas cosas. Después que los hube oído y visto, me postré y adoré a los pies del ángel que me mostraba las cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Mire, para el tiempo de Juan el año 100 ya estaba cerca, porque el pensamiento desde el derramamiento del Espíritu ya se considera en el tiempo del fin. Y eso era profetizado por Joel cuando dijo, en los postreros días, dice, el Espíritu Santo se había de derramar sobre todos. Ya a partir de esa fecha los tiempos del fin eran contados. Y esto es lo mejor, dice el 11, y el que es justo sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Esto es una exhortación antes de la venida del Señor. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y luego dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. ¿Qué hay que hacer? Lavar las ropas. ¿Qué significa?
limpiarse con la sangre de Cristo. Evidentemente que la iglesia todavía peca, pero se limpia con la sangre de Cristo. Se arrepiente delante de Dios y luego participa de la Santa Cena. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira, estos van a estar fuera. Por eso jamás vaya a un hechicero, a un sortílego, jamás hágase ver la suerte con estas personas. No trabajan con el poder de Dios, porque estos no van a entrar al reino de los cielos. Los fornicarios tampoco van a entrar al reino de los cielos. Los que se acuestan antes del matrimonio con uno, con otro, con otra, y por ahí caminando de aquí para allá, no van a entrar al reino de los cielos. Los homicidas no van a entrar al reino de los cielos. Los que matan, los idólatras, los que tienen imágenes, no importa si no son imágenes de Cristo, de los apóstoles, de los santos, nada. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. No necesitamos imágenes, porque uno tiene fe, porque donde dos están reunidos, ahí está nuestro Señor, y tiene temor en todas partes. Y el que ama y hace mentiras, estos no van a entrar al reino. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Mire, dice, yo, Jesús, dice. O sea, no es el pastor, no es la denominación. Nadie se agarre con nosotros. Dice, yo, Jesús, he enviado a mi mensajero para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Los ángeles son los mensajeros, los pastores, simplemente predicadores. Dice, yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y al que tiene sed, venga. Y al que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Una vez Jesús les dijo a sus discípulos en el último y gran día de la fiesta, el que tenga sed, en Juan 7, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor les estaba ofreciendo beber de sus aguas y comer de su pan. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es tiempo de entender, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia dice al final, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, dice, añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, que aquí no se puede añadir ni quitar nada a la escritura. Y eso tiene que ver con aumentarle cosas a la revelación. Hoy en día predicadores modernos tratan de aumentar otras cosas a la palabra, sus revelaciones, sus sueños, sus deseos, sus deducciones, y predican sus sueños, sus deseos. Y la gente, qué lindo, el pastor se soñó, el pastor parece que nos está dando una visión que el Señor le mostró. ¿Y cuando te predica la palabra? La palabra se la predica así como está escrita, porque Dios nos va a demandar un día a los siervos de Dios que hemos predicado, y va a demandar a la gente qué es lo que ha escuchado. Todas las personas que aman a Dios se aglomeran para oír la palabra, no para oír nuestros deseos o en lo que nos ha pasado ayer, anteayer, o lo que nos va a pasar mañana, lo que deseamos. No estamos para eso. En eso se diferencia los hijos de Dios o aquellos que le quitan la palabra, cosas le quitan. Es decir, sacan de su contexto, le hacen decir a la Biblia lo que ellos quieren.
no respetan el contexto de lo que está arriba ni abajo, sacan el versículo, lo malinterpretan y eso lo predican o eso lo creen. Ellos van a tener problemas con Dios un día. Y dice, y el que da testimonio de estas cosas dice, ¿quién es el que da testimonio? Juan, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí se termina la revelación de las dispensaciones y los tiempos de Dios. Ya no hay más. Después Dios nos dará lo que Él quiere que escuchemos. Pero la palabra está hasta ahí. Que el Señor te bendiga en todo este tiempo que has estado estudiando las dispensaciones desde el libro de Génesis para tener un panorama y un pantallazo general y panorámico hasta este tiempo. Que Dios te bendiga mucho, tú que has escuchado la palabra y puedes de algún modo también volverlas a escuchar en el canal de YouTube, que están todas las prédicas. Puedes de algún modo hacer un seguimiento para poder, digamos, ir ampliando más ideas. Que Dios te bendiga mucho. Hasta el día de hoy hemos estado predicando el mensaje del Evangelio sobre las dispensaciones y hemos terminado en el nombre de nuestro Señor. Así que es un gozo y una alegría. Vamos a orar por esta palabra y que Dios te haya bendecido este tiempo. Vamos a, ahí donde se encuentran, cerrar sus ojos, por favor. Que Dios te bendiga. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos en gran manera. Que nos des el privilegio y la oportunidad de estar, Señor amado, compartiendo la palabra a través de este medio, según sea tu voluntad. Así como nos los has hecho sentir en el Espíritu, Señor. Que estas prédicas servirán a muchos, que posiblemente en el tiempo de gran tribulación van a buscar conocimiento, van a buscar información sobre los tiempos de Dios, y ahí estarán estas prédicas a través de las redes, de muchos que estarán nerviosos en ese tiempo, sabiendo que todo se ha cumplido y qué es lo que después vendrá. Que Dios mío, tú puedas hablar a sus vidas, Señor amado, y a las vidas que hoy están escuchando, para que se aperciban que Jesús viene pronto, para que se aperciban, para que se guarden de todo mal pensamiento, de toda apostasía, de toda incredulidad, de toda falsedad, y puedan llegar, Señor amado, a acercarse más a ti por la palabra. Oh Dios maravilloso, gracias por este tiempo. Precioso Dios, bendice a todos aquellos que han seguido, Señor, día tras día las predicaciones. Oh Dios maravilloso, que la gloria y la gracia de Dios, Señor, esté con todos los que han escuchado. Bendecimos sus vidas allá en casa donde están. Señor, muchos puedan conocerte, confiar en ti, creer en ti. Sabemos que tú eres un Dios real y verdadero, un Dios grande y poderoso. En el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga mucho, querido hermano, hermana, amigo, amiga que nos has escuchado. Que Dios te bendiga de compartir con nosotros cada noche. Es una bendición estar en este lugar. Así que queremos animarte a conocer más de nuestro Señor. Vamos a procurar, por supuesto, seguir con los estudios bíblicos todo el tiempo de cuarentena, en realidad, pero confiemos de que el Señor nos guíe para que sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor. Entonces nos estamos viendo el día de mañana. Que Dios te bendiga mucho.